Bueno, vamos a ir hablando. Yo voy a ir intercambiando entre TT y CT, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo hablar de solo un bando, ¿sí? Porque las cosas que hago de Terro son para contrarrestar las que hacen de CT y las cosas de CT son las que hago para contrarrestar las de Terro, ¿sí? Sí. Porque todo tiene un porqué, digamos, en lo que hacemos en los de Fable y todo eso. Entonces voy a ir intercambiando y hablando un poco de cómo se ataca, cómo se defiende, ¿sí? Bien, ¿quién vamos con la defensa? ¿Quién es mi jugador de ancla de A? Yo. Con Neón, claro. Bien, Neon, vos sos el jugador de liga. Nosotros generalmente Mira, jugamos por spawn. Tipo, el que tiene mejor spawn va a liga y el otro se queda. Siempre hacemos lo mismo. Bien, eso está. ¿Ahí está mal? Yo, Sí, se juega fijo, sí, sí. Porque, o sea, podés cambiar una ronda muy específica, pero el 90% de las rondas jugás por fijos, sí o sí. Porque son posiciones, sobre todo en A, muy difíciles de cubrir. o sea, Eh, un ejemplo, el Laupi que estaba a ventana sí, me reemplazaba a mí en CT clavando mira Palacio y yo le sacaba info medio. Claro. sí, sí, Y eso igual son setups. Eso es diferente, por ejemplo. ¿Sí? Lo que yo estoy hablando es de por ejemplo, acá, que se da el caso de cubrir dos zonas, ¿sí? De cubrir dos zonas, acá, sobre todo en AD Mirage, es raro rotar, ¿sí? Casi siempre mi jugador de liga es el jugador de liga y el jugador de A es el jugador de A, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas dos posiciones son completamente diferentes, ¿sí? Una es un rotador y otra es un ancla, ¿sí? Entonces yo no puedo estar cumpliendo dos funciones diferentes, una ronda sí, otra ronda no, otra ronda sí, otra ronda no. Y son Ah, cualidades diferentes de jugador. El ancla tiene que ser el jugador que más sobrevive, el que entienda que puede contener un side del solo, y el rotador casi siempre es uno de los jugadores que entiende cuándo pelear medio, cuándo no. Es un jugador agresivo, que puede rotar, ser agresivo. Y el otro jugador es totalmente diferente, es un jugador pasivo, que puede estar en el side esperando, que sabe cuándo rotar, cuándo no, ¿entienden? Es un rol muy específico el que se cubre en el site, el ancla y el rotador. Por eso no se juega por respawn acá en A, en Mirage, ¿entienden? sí, Entonces entendemos. hay que tratar de definir quién es quién y por eso es medio difícil que cada una de las personas tenga una cualidad diferente. Quizás a dos les gusta estar liga y quizás a nadie le gusta. A mí, cuando voy liga me va mejor que cuando me anclo en A. Y de hecho me lo había dicho. No, sí, o sea, yo dije que me sentía más Sí, vos me lo cómodo, habías dicho. pero sí. A Pero mí me bueno, pasa también. lo mismo, o sea, me gusta más Liga que CT. Yo siento que CT no sé, a ver, no digo que no puedo, pero no me gusta, no me siento tan cómodo. Sí al principio de la ronda para tirar flash y esas boludeces, pero ya después cuando se explota el site, si estoy jugando CT la paso horrible. Bien, entonces ahí hay que hacer un cambio, sí o sí. Yo necesito sí o sí un ancla que le guste y que pueda, Y porque yo no te voy a obligar a vos que hagas esa tarea si no te gusta, ¿entendés? No sé si no me gusta, o sea, por ahí cuando no sé cómo desenvolverme en la situación cuando entran en el site. Por mí juego al retake todo el tiempo. Si es por Bien, mí. pero eso es una cosa diferente. Eh, que no tengas los recursos no pasa nada, porque eso se aprende, ¿entendés? Yo te puedo enseñar y vos podés ver demos y cómo resolverte. Ahora, si te gusta, está todo bien, lo podés aprender, no pasa nada, ¿entendés? Nadie Sí, sí, nació sí. sabiendo. Pero si no te gusta, ese es el tema. Si no te gusta, bueno, ahí hay que hacer un cambio y ver a quién puede cumplir ese rol. En cambio, si te gusta y no sabes cómo cumplirlo, eso se aprende, queda tranquilo. Joya. a O mí me sea, a gustan los mí, dos. Si a vos te gusta liga, sí, vaya por ahí liga. prefiero liga yo. Yo No hay iba a hablar de problema. eso, yo con Neon, o sea, hace mucho tiempo jugamos juntos y capaz en medio nos podemos entender mejor. Y en cuanto a defender A, para mí en la partida que jugamos, Roteco jugó muy bien. De Fault defendía muy bien. Pero bueno, eso ya depende de si te gusta o no. No, sí, yo. Me encanta cualquiera de los dos lugares. Tipo, me suele ir mejor en liga porque suelo rushear bastante en momentos donde no se lo esperan, hacer esas boludeces, que nada, no me lo puedo permitir. Pero cualquiera de los dos me va bien. Vamos a empezar así. Y obviamente, como es como les digo, chicos, Sí, puede después haber vamos cambios viendo. todo el momento, claro. Depende, siempre tienen que priorizar ustedes, chicos, el bienestar del equipo, ¿sí?
a ver, por ejemplo, si yo no soy bueno o sea, no me gusta entrefraguear, pero soy bueno comunicando. Por más que no me guste y mi equipo lo necesita, lo voy a tener que hacer, ¿sí? O si a mí no me gusta anclar, pero soy bueno haciéndolo y mi equipo lo necesita, por más que no me gusta, lo voy a tener que hacer, ¿sí? Porque en un equipo no es, como les dije, de todas las estrellas del equipo, es cuestión de que encajen entre ustedes, ¿sí? Y de darle el espacio del que no tengo yo para dárselo a mi compañero, ¿sí? Entonces ahí es cuando funciona un equipo. Pero bueno, es cuestión de que cada uno tratar de que se sienta cómodo en el rol que está haciendo. Obviamente no vamos a obligar a nadie a hacer algo que no le guste, porque la idea del counter es aprender y pasarla bien con el equipo, con mis compañeros, pero es cuestión de eso, de tratar de ceder un poquito, y no solo en cuestión de roles, sino también de aprender, de aprender del compañero, de ser autocrítico, de recibir críticas, bueno, y un montón de cuestiones. Así que bien, bueno, vamos a arrancar con, entonces, el jugador de A, ¿cómo se llama? Protaico. Bien, el jugador de Liga Neón, jugador de medio, no me acuerdo el AP, ¿cómo era? Urielcito. Urielcito, el jugador de L, Kurkov. ¿cómo? Kurkov. O Toto, como quieras. Más fácil decir Toto. Ah, Toto. ¿Y el de B? Slane. Slane. El ley se la rehacen, ve. Dejalo ¿Sí? ahí, no lo saqué de B. Sí, sí, yo en Cada L. vez que entra en B se baja 4. Sí, yo en L. Ve. Siempre me miro medio y tapete ya hasta que no me pida Slay. A no. mí por ahí me sale la de Fortnite del lado TT. ¿Por?